¿Cómo va, Nico? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá charlando un poco lo de Clarín, raro, viste que Qué compró Nextel. raro, sí. Pero no sé si es doble discurso solo del gobierno O también de Clarín. o, o también de Clarín o qué Sí. hay atrás, ¿no? Ahora, fíjate dónde Eh, estamos, ¿no? Posicionados, porque en bueno, realidad nada más normal que pudiera hacer negocios libremente. sí, lo que pasa es que es negocios en un estado sospechoso, Claro. altamente sospechoso, donde, bueno, todo lo maneja el Estado y en cuestiones donde tiene que ver la decisión política uno tiene que sospechar. Ujú. Entonces, sí, es muy difícil de juzgar. En realidad debería ser lo normal, Sí. que alguien que está enfrentado al gobierno también pueda conseguir una licitación o Ujú. un negocio determinado. Pero eso no ha sido lo normal en los últimos 12 años. Tal cual, no es lo que el Entonces, kirchnerismo ha demostrado hacer. el dato es un poco raro, Sí, digamos. Dentro de la arbitrariedad en este caso no se entiende. sí, No rige la ley, rige la arbitrariedad. sí. Entonces hay que entender el sentido político de esta arbitrariedad. Y el eventual precio del relajamiento de la arbitrariedad, ¿no? O de la arbitrariedad puesta a favor esta vez. Sí, es un toma y daca, Sí. ¿no? Por eso es que, digamos, no me quiero desviar demasiado del tema Ujú. que teníamos Que pensado tenemos conversar, pero pensado. el mercado periodístico no existe hace muchas décadas en Argentina, no hay No, no hay periodismo, periodismo. hay otra cosa. Eh, Hay, digamos, se intenta hacer periodismo dentro de estas limitaciones, pero en general es un mercado estatizado, Sí, relacionado con intereses de conseguir cosas y favores a través del Estado. sí, Y si pongo en ese marco, digo, lo de Niembro me suena un poco más absurdo todavía, ¿no? sí. Es como que todo es así y de repente alguien dice, ¿y esto? ¿Cómo que tiene distinto esto a todo lo demás? No, nada. El problema es ese, que no tiene nada de distinto, ¿no? Pero es como loco, ¿no? Hay un Sí. chiste que no te lo voy a contar porque es larguísimo, pero un señor que iba con dos perros y ¿verdad? Y este perro, ¿de qué raza es? De tal raza. Y el otro también, ¿no? Entonces, y ahí sí sigue el cuento, es larguísimo. Ma- Pero lo que quiero decir es un poco extraño, ¿no? Que la normalidad de repente sea tomada cuando elige a alguien Sí. como un problema y todos lo siguen atrás tomándolo como un problema, Claro, como obedeciendo la consigna, mirando ¿no? esa parte recortada de la realidad, que es lo que no hay que hacer. Exacto, o te dicen, no, pero, explicaba ayer Renata, no, pasa que Niembro parece que tiene una empresa que solamente vive del Estado. Ujú. Bueno, ¿cuántas hay que Sí. solamente viven del Estado? Pero más, Lo que y pasa es para que el eso argentino, no lo legitima a Niembro, digamos. Esa es mi no, lucha. Ahora, hay otros muy peores que Niembro. Claro que no, sí. sí, a ver, nada legitima nada, pero Claro. nosotros deslegitimamos a todos y hay algunos que legitiman solo a algunos, Bueno, es que no lo estoy ese es el, entendiendo. que es otra forma de la Entonces, arbitrariedad. claro, porque digo, no glorifican todos al Estado, ¿no les parece a todos que el Estado es la solución de todas las cosas, el Mm, principio y el fin de la vida? sí. Entonces se supone que ellos no tendrían que tener un problema con que alguien viva solamente del Mm. Estado. Lo tendríamos que tener nosotros el Totalmente, problema, totalmente. pero no ellos. Y Pero no ellos. ahora nos metemos con el tema que habíamos planteado, que tiene bastante que ver con esto, pero antes te cuento, Sí, la radio está muy cerca de Radio Nacional, entonces venía caminando por la puerta de Radio Nacional, viste, gente haciéndose, los periodistas, así viste cuando hablan gritando, los sí, escuchás desde la otra esquina, odio eso. Sí. y qué impresión me causó, es pobres, o sea, están jugando sostenidos, no, yo me voy a decir que pobre, soy revivo, mirá cómo estoy acá haciendo... No, pobre, porque la verdad es que está sostenido como jugando, con la plata que te damos, está bien que nos la saca, yo quisiera ponerla en otra cosa, pero ahí la tenés. ¿Qué serías sin esto? Nada, ¿sabes qué es lo peor? Son como el espectro de un ideal de periodismo que en realidad tampoco sirve para nada. O sea, en el caso de ellos, tanto el ideal como aquello en lo que terminan convertidos no Ujú. sirven para nada. Sí. Porque piensan en ese periodismo que es trabajador de la prensa, Ujú. ¿no? Y a mí eso me parece tan intrascendente, o por ahí es trascendente para algunas cosas, qué sé yo, para mí todo es trascendente. Si limpiar la vereda también es trascendente, limpiar la vereda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es mucho más que limpiar la vereda, esa noción del periodismo. Supone que el periodismo está metido en donde se juegan las cuestiones de una república, ¿no? En determinar el límite al poder, el control al poder. Son cosas grandes, y para gente grande. Ujú. Pero bueno, Y tanto complicado. los han formado en ser trabajadores de la prensa que son, qué sé yo, podrían manejar un camión con Moyano
o qué sé yo, o redactar un artículo y Che, eligen eso. José, ¿vamos a Venezuela? Vamos, que nos estamos... Parecemos dos viejos que nos vamos por la rama, ¿no? De Guatemala a Guatepeor, como dice, pero vamos. Guatemala, Guatepeor. No, estoy muy impresionado con la cuestión de López, varios aspectos, ¿no? Uno es, fíjate que el único país que sale abiertamente y de manera inmediata y sin pensarlo dos veces a condenar ese simulacro de juicio que se hizo a Leopoldo López es Estados Unidos. Uh-huh. Los demás países latinoamericanos no les importa el tema, no les parece importante, o no les parece que quedan bien, o que tienen problemas internos que pierden votos. El de Obama no es precisamente un gobierno de derecha, digamos, ¿no? Es un gobierno que acaba de arreglar con Cuba, y sin embargo sale inmediatamente a condenar. Entonces, claro, por eso es que muchas veces los que estamos atrapados por estas nacionalidades con gobiernos tan salvajes en la región latinoamericana, y sentimos más referencia respecto de Estados Unidos que de sectores políticos internos de nuestro propio país. Lo que pasa que ahí, vos sabés que estaba pensando en eso, esto es Huntington, es choque de civilizaciones, o sea, es obvio que no salgan, o no, obvio, podría explicarse desde acá que no salgan los otros países latinoamericanos a, si querés condenarlos, porque es lo que quieren que sea la latinoamericanidad, y por eso también es obvio que Estados Unidos sí salga a decir, acá este es el límite, pero... No sé si es el límite de las derechas, las izquierdas, es el límite de su occidente. Pero, es que en el fondo también, para el sector latinoamericano, el país es el Estado. Sí. Entonces, para estar en contra de una decisión que ha tomado un Estado, muchos sentirán que se están poniendo en contra del país. Sí. Y no, el país no es el Estado. Y esta es la gran cuestión. Lo digo porque, además, le escuché varias veces a la Nata hacer una definición de Estado que me parece malísima, ¿no? Esto de la nación jurídicamente organizada, porque nación y Estado son cosas totalmente distintas. ¿No? Es una organización política, pero y también con reglas jurídicas, pero lo de Leopoldo López para mí es especialmente importante en eso. ¿Por qué? Porque Leopoldo López decide someterse a lo que llama la justicia de Venezuela. Cuando aparecen las manifestaciones de los estudiantes y Leopoldo López es uno de los que las apoya, el gobierno de Maduro lo acusa de estar promoviendo la violencia, el caos y no sé cuánto. Eso es evidentemente un movimiento ilegal de parte de Maduro. Eso no puede ser considerado una acción propia ni siquiera de una organización estatal. Es un movimiento de un criminal que está en posesión del Estado y que lo utiliza a su favor. O sea, cuando Leopoldo López dice voy a someterme a la justicia, está diciendo voy a someterme al chavismo. Sí. Pero de alguna manera no puede diferenciar una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque está este encantamiento con el Estado. Lo mismo le pasó a Capriles cuando dijo ahora somos todos la misma Venezuela y aceptó un resultado, por ejemplo. Exactamente, o pasa internamente en la Argentina cada vez que dice, bueno, ganó fulano, no importa. Sí. Nos olvidamos si hay fraude o no. Pero viste que si lo ponemos lejos, pareciera que se lo ve mejor, ¿no? Claro, sirve el ejemplo porque es como burdo, pero es como en la Argentina cuando se dice lo de la investidura presidencial, como si fuera totalmente una característica de la persona, y no una institución la presidencia. Si vos desde la presidencia matás a una persona que pasa por la vereda, no es un acto presidencial, es un crimen. ¿No? Entonces, eso no hay que respetar eso. Ahora, vos traías el Estado, y esto me parece que está muy presente en lo que es la cuestión de Venezuela o en toda Latinoamérica, la imposibilidad de ponerle a el Estado un determinado rostro, a ver, el error de ponerle uno malo, porque enseguida se lo identifica con ¿qué? Con los 4 o 5 que están ahí encumbrados dirigiendo mi vida, montados sobre un aparato de represión. Bueno, ¿no lo puede identificar con otra cosa el Estado? ¿Para ponerle un límite a ellos, en lugar de identificarlo con ellos, para sacarles todo límite? Pero yo creo que lo fundamental además es tomar al Estado como lo que es, un aparato político de fuerza que impone sus reglas. No necesariamente es algo que haya que defender o que haya que respetar. Por eso los países civilizados conciben otra cosa, que es la noción de Estado de Derecho. Claro. ¿No?
donde ese Estado está por debajo de la ley, por debajo de la Constitución, por debajo de las normas generales. Sí, no es soberano en cualquier cosa. el antiguo sentido, ¿no? Exacto. Y ley no es cualquier cosa que sale como decisión política. Tiene que ser por lo menos una regla general igual para todo el mundo. No, mañana hay una ley que los que se llamen Leopoldo López quedan presos. Hay que respetar la ley. Sí. Eso es una imbecilidad. Eso, Sí. eso es caer en la trampa más absurda. Pareciera a veces que los populistas entienden al Estado mucho más que los supuestos republicanos que se someten a él. Y pareciera que los populistas están jugando con la ignorancia acerca de qué es el Estado, qué es la República, qué son las instituciones de aquellos a los cuales están dominando. Claro. Porque arman a una señora que es una partidaria y le ponen el título de juez, y un señor que está siendo perseguido llega a decir, voy a someterme a la justicia. Cuando está sometiéndose a los designios de un partido faccioso que lo quiere eliminar como opositor. Sí. O dicen... ¿Eso es una táctica o es un error de no, convicción? Pero es gravísimo si es un error de convicción. Es la misma sensación que debe tener una gallina que está en un criadero y siente que tiene solcito, que le dan de comer todos los días, que está calentita y la pasa bomba. Con total inconsciencia de que se la quieren morfar al final de todo el proceso. Claro. Entonces, es un mundo el que nos toca vivir en nuestra región, atrapado por falsos conceptos, ¿no? Que se cree su esclavitud, se la cree. Sí. Por eso digo, los populistas creen mucho menos en el Estado de lo que creen los supuestos republicanos que están desde el otro lado y que han adquirido a lo largo del tiempo. Yo creo que esto es una cuestión de haber asumido a la socialdemocracia como algo normal, casi como la república de la socialdemocracia para mucha gente. Se ha revertido tanto el sentido de república que ya no la reconocen. Sí. No reconocen a la república, no reconocen la diferencia entre un chavista y un juez. Sí. Entonces, ¿cómo es eso de que hay que someterse? Yo escuchaba al abogado de López dar este discurso después de que se conoció la sentencia, y con todo este lenguaje típico de cuando uno critica una sentencia, esto no responde, no es ni siquiera, puede ser considerado ni siquiera un acto jurídico válido, todas esas zarazas del abogado. Digo, ¿cómo es que en un acto como este, despótico, tiránico, de un gobierno que no respeta la ley, que tiene todas las características de una dictadura, el protagonista es el abogado, pero no es el abogado en el sentido de defender la Constitución y los principios constitucionales, es el abogado en el sentido de defender el procedimiento como si estuviera tratando con una mesa de entradas en un procedimiento normal. Sí, sí, totalmente. Eso, para mí fue la imagen de todo lo que está mal en los anti-chavismos, anti-kirchnerismos. No se está asumiendo, por eso digo... Y en la sociedad como que no importa, ¿no es cierto?, la legalidad o ilegalidad eventual del proceso, sino que esa legitimidad parece fetichistamente salvada en la condena. A diferencia de otros lugares, acá tiene una condena clara de horas, minutos y segundos. Exacto, es una sentencia. Lo puedo entender, ¿no? El abogado, bueno, desgraciadamente hay mala formación de los abogados también, están en esta cosa de el cumplimiento de la ley en el sentido de los artículos que están escritos y no tienen ningún sentido de qué significa o por qué, ni lo van a discutir. Y a lo mejor no tienen incentivos para discutirlo porque después tienen que tratar con un mediocre en tribunales. Bueno, es más fácil ¿no? memorizar las leyes, sí, claro. El problema es, fíjate lo anormal que a mí me parece, que le den ese protagonismo al abogado para decir que va a apelar. ¿Vas a apelar? Esta es la cuestión. ¿Ante quién vas a apelar? ¿Ante qué sistema republicano vas a apelar? A mí me parece bien que apele, y me parece bien que escriba lo que tenga que escribir en el escrito, con todos los fundamentos en detalle, pero el abogado no es el protagonista de la cuestión. No. Ni la apelación es lo importante. No. Entonces, a mí, yo cuando vi eso digo, esta es como el final de todo un proceso, es que él con ese... ratificando que no están entendiendo la naturaleza de la gente con la que están tratando. Él con ese discurso está confirmando, está cumpliendo su rol en esta obra de teatro. Sí, el rol que le ponen sus enemigos. Claro, por eso, claro, la que escribieron ellos. Los chavistas de Leopoldo López no son los jueces, son los enemigos.
también escucho esta frase: a Leopoldo López lo persiguen por pensar distinto. No, no les importa nada cómo piensa Leopoldo López. ¿Alguien cree que están juntos porque piensan igual, los chavistas? Ellos siguen un plan criminal. Y Leopoldo López es un problema para el plan criminal. O a lo mejor ni siquiera llega a ser un problema, pero es interesante pisotearlo, porque después de pisotearlo sale con un discurso diciendo que él respeta la justicia, claro, le llama a la justicia a lo que ellos le dan. O sea, se están muriendo de risa. Acá no hay una diferencia de pensamiento, así como no es que a Mirta Legrand la persiguen por pensar distinto. No, la persiguen porque molesta el plan. Molesta a lo que quieren hacer, ¿no? Que no es llevar adelante un programa filosófico. ¿Alguien cree que el kirchnerismo, el chavismo, llevan adelante un programa filosófico? No, están destruyendo la república. Pero para poder tener más poder y hacerse más ricos, ese es un poco. Exacto, pero lo que a mí me sorprendió el domingo es que me di cuenta hasta qué punto ellos conocen mucho más qué cosa es el Estado y qué cosa es la república y para qué sirve, y se están muriendo de risa de la ignorancia de la gente que tienen enfrente. Porque lo están usando, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Conocen saben bien que si yo tengo una cosa que se llama Estado, claro, pero no tengo el sentido de la libertad individual, y de que llega un punto en el que al Estado lo pateo y lo tiro abajo y no me importa nada, una vez que saben que tienen generaciones de personas que están educadas en la glorificación del Estado, todo eso que piensan de la República se transforma en una estupidez, y se pone al servicio de aquellos que son enemigos de la libertad, que es lo único por lo cual la República tiene un sentido. Ahí, a propósito de lo de López, me crucé con un post tuyo en algún momento de la semana que me pareció muy interesante y te pido que desarrolles, que es algo así como la imposibilidad de concebir que en el Estado puede estar agazapado tu enemigo, o peor aún, que el Estado puede serlo. Claro, es eso, porque bueno, son generaciones de control. Mira, hay un ensayo muy interesante de Frédéric Bastiat que Frédéric Bastiat vivió entre 1801 y 1850, yo no sé de qué año será, supongo será de 1840, que se llama Justicia y Fraternidad. Yo les pido que lo busquen en internet y lo lean, porque todo lo que predice que va a pasar, a partir de ahí está la discusión, ¿no? Si el Estado está para hacer beneficencia o está para hacer justicia. Esta es la gran cuestión, y claro, predice cómo se va a quebrantar todo el sentido de jurídico, de justicia, si se lo toma con el sentido de una fuente de felicidad y de reparto de bienes. Pero es tanta la prédica de años, entre otras cosas habla de qué pasa el día que el Estado se decida educar, y que va a educar para hacer que generaciones de personas pierdan todo sentido de justicia. Claro. Y esto es efectivamente lo que yo creo que ha ocurrido. Sí. Entonces, no se puede concebir en Argentina o en los países latinoamericanos que el Estado pueda ser el enemigo, porque el Estado es todo. El Estado para el argentino, para el latinoamericano, es lo único no cuestionable. Y eso está mal, porque entonces el Estado ocupa el lugar de una religión, ocupa el lugar de Dios. Primero te hunden te hunden en el barro y amputan las posibilidades, ¿no? Y después, claro, el único sueño que podés tener es que el Estado venga a ayudarte. Exacto. Fíjate que hace poco la señora el ente que preside de Argentina, dijo que hace un par de años, esto de que tenían que evitar que el Estado perdiera los juicios, una cosa por el estilo. En el sentido republicano con Estado de Derecho, el Estado tanto es tu enemigo que lo puedes llevar a tribunales, y lo llevas a tribunales como un igual. Claramente. En tribunales, salvo por el invento nefasto del derecho administrativo, que es terrible. Uno va a tribunales a pleitear con el Estado, y el Estado es uno igual a uno. Entonces, en el sentido republicano, por supuesto que el Estado puede ser enemigo. No es que lo que está en el Estado está bien. Y estos son los que están tan metidos que lo ves, porque todos estos dirigentes tienen pensamiento socialista, ¿no? En todo caso te puedes poner místico, ¿no? O algo así, una cosa rara, y decir el Estado no puede ser enemigo tuyo, pero es que el Estado no es Estado cuando está haciendo actos que lo enemistan con vos. Es decir, no tiene mandato para eso, no tiene derecho para eso.
No tiene derecho a hacerlo, exacto, pero puede de hecho... Por supuesto, pero extremándolo podríamos decir, eso es facto, eso no es Estado. Podríamos decirlo con un sentido jurídico que no va a ser aceptado por supuesto. por la generalidad. Pero lo importante desde el punto de vista político es entender. Si Leopoldo López, con lo que lo ha humillado, no puede entender, quiero decir que hay muchos más presos políticos que Leopoldo López, ¿no? Si Leopoldo López no puede entender que el Estado chavista es su enemigo, y siempre va a ser víctima. Hay un estudiante que acaba de salir de Venezuela, le dieron una libertad, no sé de qué tipo, y salió de Venezuela, llegó a Estados Unidos y está asilado. Ese señor entendió el punto. Entonces, no someterse. A mí me sorprende que siempre viene el discurso apaciguador, ¿no? La gente está enardecida porque ha habido una condena que es evidentemente injusta y falsa, digamos, es un falso juicio el que se ha montado. No es momento para decirle a la gente que se calme. Si el problema no es la no calma de la gente, el problema es la no calma del Estado que está privando de la libertad a una persona. Esto no es una cuestión de decir vamos a ejercer la violencia, es una cuestión de reconocer que están utilizando la violencia en contra tuya. Apresar a un señor simplemente porque es un obstáculo es un acto de violencia, ¿no? Entonces es reconocer, están usando la violencia contra mí, no es que están haciendo un juicio y que yo lo perdí. Sí, la resistencia a la opresión. Exacto. Entonces, lo primero es el reconocimiento. Fíjate si se te mete en tu casa un grupo de asaltantes. Y vos te pones a pensar, no, tengo que hacer, este asaltante... Fíjate que Zaffaroni se metió hasta ahí, ¿eh? Tu razonamiento no termina en el mismo lugar si lo conduce Zaffaroni. No, seguramente que no. Entra un asaltante en tu casa y vos te pones a decir, no, lo que pasa es que este asaltante no está entendiendo que lo mejor para nosotros es que no haya asaltos. No, a ver, el asaltante no está ni siquiera interesado en el problema que le interesa, ¿no? Entonces, lo primero es reconocerlo como asaltante y reconocerte que está siendo asaltado. Porque si no... Y que eso está mal, ¿no? Y que eso está mal. Por supuesto, ahora vienen los asaltantes y te dicen que son benefactores. Sí. Y cuando el asaltante te dice que es benefactor, no lo podés reconocer. Totalmente. ¿Cuántas capas zoológicas de ignorancia tiene que haber para que esto pase? Sí, vos sabés que medio tiene que ver con esto, ¿no? Pero está relacionado con Cuba. Charlábamos con Marcos la semana pasada. Nos había impresionado muchísimo este acto de el gobierno cubano de entregar, ¿no? Rendir al Papa el culto de la liberación de 3.000 presos políticos. Espantoso. Es tremendo, porque es Tenochtitlán, digo, es eso. Sí, recién acaban de informar que ni siquiera entre los 3.500 presos liberados hay ni uno solo de los que son denunciados por las organizaciones de derechos humanos como presos políticos, ni uno. O sea que bien, o bien a estos no los conocían y eso los salvó. Los liberaron por cuestiones de edad, por cuestiones de enfermedad, ese fue el criterio que utilizaron. ¿Esto legitima que los otros queden? Porque ese es el tema. Claro, legitima que los otros queden. Ahora, la pregunta que hizo una persona en el Miami Herald es, ¿el Papa en Cuba va a ir a visitar a los presos? Porque lo hizo en cada país al que fue. Y probablemente, una cárcel común. Probablemente, no sé. Esta es una gran cuestión, pero como vos decís, es un acto... A mí me pareció... presos sí. Hasta ayer, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace? Porque además el Papa debería decir desde allá, suéltenlo ya mismo. No sé si ya lo soltaron o van a esperar que llegue como una suelta de palomas, ¿no? O sea, estos tipos estaban presos por falta de visita del Papa. Sí. El Papa nos invita a la bondad, o sea que están liberando unos presos por bondad y antes los tenían presos por maldad. Ahora es el mal menor, ¿no? Que es tan discutido en la doctrina católica, el mal menor. Porque él lo que va a decir es eso, porque si no, en puridad tendría que sostener algo así como, o todos o no voy. No, es que yo creo que el problema es que este es un papa muy político
extremadamente político y ni siquiera le interesa ese problema, ni la cuestión de la coherencia o la incoherencia. Está llevando adelante un plan político y no mira demasiado el contenido individual, las consecuencias individuales que eso tiene. ¿Qué relación tiene, ¿qué relación tiene en tu concepción este plan político del Papa con todo esto que acabamos de decir? Bueno, mucho, porque el Papa cuando asumió, ¿cuánto hace que está el Papa? ¿2 años o 3? 2 años. 2 o 3. El Papa cuando asumió estaba la expectativa de que significara el solo hecho de que asuma el fin de toda esta corriente tiránica, dictatorial de izquierda latinoamericana, y hizo precisamente lo contrario. En realidad lo que hizo fue darle aire. En el caso de Cristina Kirchner, la información es que incluso estaba por renunciar después de haber perdido las elecciones de 2013 y que la intervención del Papa tuvo mucho que ver con su continuidad. Y en gran medida si subió teniendo aire después de esa derrota fue por la intervención y el aire que le dio el Papa. Lo que ellos te contestan desde allá, Karcher, etcétera, es vos, Nico, quédate tranquilo porque es que estamos evitando algo tremendo. Bueno, ¿y qué es lo tremendo, monseñor? Bueno, algo tremendo que no te puedo contar, ¿viste? Bueno, ¿qué es? Bueno, perfecto. Mientras no me lo cuenten, yo me tengo que guiar por los hechos. Claro. La verdad que lo que veo es... Porque es muy sencillo esto de no saben lo que... Es como cuando dicen, Scioli dice la provincia de Buenos Aires, no, si no hubiéramos hecho obra, no saben cuánto más inundados estaríamos. Bueno, claro. Lo bueno que tiene para ellos es que es improbable, ¿no? Qué sé yo. Totalmente. Pero a mí me parece que evitar algo tremendo, en el caso me parece que el kirchnerismo estaba terminado sin la intervención papal. Estaba terminado. Sí. Hace 2 años. Sí. Y si influyó para elegirle un candidato, bueno, fue la manera de que no esté terminado, ni siquiera después de las elecciones. También. Es decir, que para desmitificar un poco que su intervención se agotaba hasta el fin del mandato porque tenía el imperativo de que se llegue al fin del mandato en paz. Bueno, no, porque si contribuyó a un candidato es que el mandato se prolongue. Sí, desgraciadamente, como es una figura tan popular y nadie se anima a criticarla ni a decir absolutamente nada, entonces parece que si lo hace el Papa está bien. Sí. Y me parece que hay un grave error ahí, ¿no? Sí. También de no respeto de lo institucional. El Papa no debería intervenir en la política interna, ni de Venezuela, ni de la Argentina tampoco. No debería tener esa intervención. No, y se le está legitimando. Y la gente lo que te dice es, pero es que él interviene no como Papa, sino como jefe de Estado. Siempre encuentra la vuelta. Bueno, pero como jefe de Estado no debería meterse porque él es no intervención. Digamos, es titular de una autocracia. No, pero además, pero además te dicen... ¿No es cierto? Me parece que no tiene ninguna legitimidad. No debería meterse porque no es ni siquiera electo en su propio país. Bueno, entonces, te va a decir que sí. Si tomar al Papa como un líder político común implicaría juzgarlo bajo las mismas reglas que se juzga a todo el mundo. Entonces tendríamos que, en vez de llamarlo Papa, llamarlo dictador. Pero ¿por qué no lo llamamos así? Porque en realidad como poder político está de adorno. Así debería ser. Mientras como poder político esté de adorno, es aceptable esa situación. Ahora, si me dicen que como poder político es igual a cualquier otro jefe de Estado, entonces hay que juzgarlo bajo las mismas reglas. Sí. Entonces hay que ponerse a opinar de qué pasa con los derechos humanos dentro del Vaticano. No sé, estoy diciendo cosas absurdas, pero para mostrar que cuando se le otorga un Estado a la Iglesia, que es el Estado Vaticano, es una forma de Estado, digamos, figurativa, ¿no? Así como hay un rey en España, sí, ahora, en España pretende reinar... Y en un punto de limitar la influencia política, ¿no? Muy bien, la tenés plenamente, pero en estas 44 hectáreas. Me parece que es un estatus diferente al del resto de los países, ¿no? El del Papa. Repito, sí, si fuera un igual, entonces habría que juzgarlo de la misma manera. Entonces habría que hablar de qué pasa con las instituciones dentro del Vaticano, dentro de los mismos parámetros que se utilizan a nivel de la comunidad internacional para juzgar si los países son o no son legales y cumplen o no determinados parámetros. Entonces, la realidad es que el Estado Vaticano tiene ese estatus simplemente para guardar la independencia de la Iglesia y no para que sea un actor en la política internacional igual a los demás. Si actúa en la política internacional,
tiene que ser con esa mirada propia de una mirada moral por lo que representa. De hecho, se cuida mucho de no hacerlo. Digamos, el Papa puede cumplir un rol moral de decir determinadas cosas, pero no puede ser un jugador político. No es un jugador político legítimo. Uh-huh. De hecho, se cuida de no hacerlo en la institucionalidad internacional, no en los hechos, ¿no? Pero siempre es observador, nunca es miembro pleno de las organizaciones internacionales. Es un poco como decir esto, ¿no? Bueno, después... Mis reglas van a ser otras. Además, hay otro problema. Ya desde el punto de vista de la religión católica, que no es mi tema, pero si el Papa cumple un rol político, al cumplir el rol político normal, y tiene que ser diplomático, tiene que estar callándose cosas y haciendo negociaciones que no tienen nada que ver con lo moral, o sea, compromete seriamente a la religión. Bueno, eso iba. En ese terreno. A mí lo que me ha pasado en el confronte con la calle es esa, ¿no? En el afán de, bueno, es un personaje súper popular o qué sé yo, la justificación de todas estos, si querés, exacerbaciones del Papa, ¿no? Se las pone en el lugar de lo político. Porque él es un jefe de Estado, entonces él puede recibir, con lo cual es muy tributario de lo que veníamos charlando antes, ¿no? Si es jefe de Estado, puede hacer lo que quiera. Bueno, por eso digo, si es jefe de Estado y solamente es jefe de Estado, entonces tenemos que jugarlo igual que el dictador de Corea del Norte. Uh-huh. Debería estar aislado internacionalmente porque no cumple con ninguno de los parámetros que son características hoy aceptados de derecho internacional. Ninguno. Uh-huh. Entonces... Pero digo, además me parece que está haciendo un serio daño de tipo moral, porque a todos sus fieles y seguidores los ha puesto en un dilema que te tienen que estar defendiendo cosas que son indefendibles, desde el punto de vista político y desde el punto de vista moral. Como el hecho de la visita a Cuba, si es que no tiene en Cuba el protagonismo que tiene que tener, por ejemplo, reuniéndose con las organizaciones de la oposición. Sí. Fue a Bolivia y se reunió con las organizaciones civiles. Ahora, en Cuba eso está vedado. ¿Él lo acepta? Bueno, eso lo acepta, claro, porque es diplomático, dice, pero no es diplomático, es Papa. Pero ahí es donde el problema ético consiste en entrar en dilemas. Claro, y el mensaje es que aún las consignas de la religión para el buen mundo pueden flaquear en nombre de los contorneos de la diplomacia. Claro. Entonces, está comprometiendo a las dos cosas. Eso es un problema ético. Si yo soy jefe de compras de una empresa, no puedo hacer comprar a mi propio kiosco, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y a lo mejor mi propio kiosco yo le ofrezco el precio más bajo, soy de muy buena fe, y qué sé yo. Pero no hay un problema, es un problema ético. Claro. Hay un dilema de intereses y de responsabilidades. Sí. Y esto es lo que este Papa, que es tan popular y se ha rebajado tanto el sentido crítico en general, en la Argentina ni hablar, entonces esto no se puede decir, pero está en su avance, en su enorme avance, está haciendo muchísimo daño a la concepción misma de la existencia de la Iglesia en el Estado Vaticano, a la cuestión religiosa y a la cuestión política en Latinoamérica. Pero todo esto es en nombre de la bondad tapa todo, por la bondad se puede hacer cualquier cosa, hoy por hoy, ¿no? José, si me llaman mucho para retarme los oyentes, después te vuelvo a sacar para que me ayudes a defenderme. Exacto, además tengan piedad, se supone que nos tienen que amar. Totalmente, que la otra mejilla trataremos de no ponerla, ¿no? Porque si no... Imagínate. José, abrazo grande, hablamos el lunes y tocamos un poco el tema ese de la pobreza o del relato de la pobreza que quedó pendiente. Dale, abrazo grande. Otro. Chao.